Hola, bienvenidos a nuestro espacio Entrevistas a través de Zoom, un espacio que trae para todos vosotros Beatriz Garrido. Sed muy bienvenidos desde estas maravillosas tierras gallegas. Hoy tenemos con nosotros, para grabar un tema creo que muy interesante, a Abel Méndez. Él es ingeniero naval. El otro día me acordé especialmente de él porque es muy bueno en lo suyo, hay que reconocerlo. Y salían de Ferrol, porque tú eres de Ferrol, Abel, aunque llevas en Coruña muchísimos años, ¿no? Desde niño. Y salían unos barcos para Croacia. Quizá de esto hablaremos más adelante porque no es momento. Bienvenido, Abel. Abel Méndez, nuestra iglesia El Camino en La Coruña, y trae este espacio para todos vosotros. Beatriz Garrido, esperamos que sea de bendición, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de la psicología humana frente a la sabiduría de Dios. Me pareció un tema muy interesante porque vamos a intentar entremezclarlo con imágenes y con historias, no alargarnos mucho, y me parece muy buen tema. Así que gracias, Abel, bienvenido, bienvenidos vosotros, y vamos a dejar que el Señor nos hable a través de Abel y que podamos aprender cosas estupendas de la vida y sobre todo las cosas de la palabra de Dios. Vamos a ver, Abel, la psicología está cada vez más de moda. Vamos a ver, podemos retroceder a Freud, el padre de, bueno, padre no, pero bueno, un poquito el psicoanálisis, a Adler, a tantísimos psicólogos. Pero hoy realmente está muy de moda. Es decir, yo recuerdo años, a mí sí, en el colegio cada tanto me hacían test psicológicos y luego esto te ayudaba para cuando te orientaban un poquito para la carrera y todo esto. Pero yo creo que el que hace psicología hoy lo tiene asegurado, porque quien no va al psicólogo va al psiquiatra, quien no va de uno a otro, de otro a uno, en plan autoayuda. Tenemos en las redes sociales, que son estupendas y sobre todo en estos momentos de pandemia, pues son maravillosas. Sistemas como desde el que estamos grabando ahora, como YouTube, hace quizá más tiempo, o libros virtuales de autoayuda, un montón. Pero no va aprendiendo, ¿no? Yo no sé tú, que eres más joven que yo, pero uno va aprendiendo. Empezamos en redes sociales pues como un juego, como lo que sea, cuando de repente nos damos cuenta que hay muchísimas personas creyentes ahí, que podemos cambiar impresiones, que hay que tener muchísimo cuidado con muchas cosas. Y de todo esto quiero que hablemos, pero viendo la psicología humana, que viene de muy antiguo y puede ayudar mucho, dar muchas pautas, dar autoayuda mediante muchas cosas, pero hay una cosa mucho más antigua y mucho más maravillosa, que es la sabiduría de Dios. Así que vamos a intentar cotejarlas y aprender unas cuantas cosas, ¿de acuerdo? Bien. Eh, Te voy a hacer unas cuantas preguntas, a ver, que vamos a entremezclar con imágenes súper buenas que nos has dado. Y hablar un poquito de esto, de aprender acerca del comportamiento humano y el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Recalco, vamos a confrontar un poquito la psicología humana, que es muy buena y muy importante, pero frente a algo mucho mayor, que es la sabiduría de Dios. En primer lugar, Abel, ¿en qué se basan estos conocimientos? Bueno, Beatriz, pues la sabiduría humana, como decíamos, es algo muy útil, muy interesante, y se basa sobre todo en conocimientos médicos, en análisis neuronales, que a día de hoy es mucho más fácil de hacer que en la antigüedad, Claro. medios que antes no existían, y en estudios científicos del comportamiento, ¿no? También estudios estadísticos, y con la presencia de Internet pues tenemos una capacidad muy superior y antiguamente, pues de poder recopilar información de distintos lugares y de poder pues sacar unas conclusiones, extraer unas conclusiones que sean pues bastante certeras, ¿no? Entonces, lo que se basa la psicología es en una técnica que trata de estudiar qué parte del cerebro reacciona según a qué estímulo.
Es decir, ellos analizan, pues, oye, cuando una persona pues está, por ejemplo, pues viendo algo que le gusta, pues qué parte del cerebro se activa. Cuando está escuchando algo que le disgusta o le da temor, qué otra parte del cerebro se activa. Y todo esto se estudia y se pretende utilizar en provecho propio para ayudar a las personas, pero también se puede utilizar para obtener algo de los demás. Si yo sé que tu cerebro reacciona de esta o de otra manera a ciertos estímulos, trato de darte los estímulos que te interesan o que me interesan a mí para que tú tomes las decisiones que yo quiero. De acuerdo. Ahora, a ver, la psicología afirma que el resultado de nuestra vida es solamente un 20%. El resultado de la inteligencia y el conocimiento, porque esto es importante, ¿no? Quiero decir, vamos a hablar y vamos a llevar al Señor, pero vamos a basarnos en hechos científicos y en muchas cosas que tú nos vas a decir. O un 20% resultado de la inteligencia y el conocimiento, mientras que la mayor parte, el 80%, es debido a algo que de lo que se habla mucho últimamente, la inteligencia emocional y la suerte. ¿Qué es en lo que tanto se habla la inteligencia emocional? Bueno, pues esto es algo muy importante. Si tienen razón las personas que hacen estos estudios, pues eso viene a decir que por muy listo que tú seas, el resultado de tu vida en un 20% pues es fruto de lo listo o lo inteligente que eres, ¿no? Pero que hay un 80% que es debido a otra cosa, que no se basa pues en el conocimiento, sino en la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, pues que debe ser importante conocer qué es, porque si el 80% del resultado de nuestras acciones es función de eso, pues tendrá que ver mucho con algo que debemos trabajar, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos, de nuestras emociones y el saber cómo nos influyen. Y se dice que tiene 5 dimensiones. De esas 5 dimensiones, 3 son internas hacia nosotros y 2 están relacionadas con lo que nosotros hacemos hacia otros, ¿no? Entonces, las que son internas hacia nosotros, pues son el conocimiento de uno mismo, es decir, conocer las capacidades que yo tengo y cuáles son los valores que yo poseo, el autocontrol, pues, de las pasiones y de mis sentimientos, y la automotivación, la capacidad que tengo de creer en el que yo puedo hacer ciertas cosas y en motivarme para superar esas dificultades. Las que dependen de los demás, esas otras que son 2, son la empatía, que quiere decir ponerse en la piel o en los zapatos del otro, y las habilidades sociales, que se basan en cómo yo trato a los demás. Bueno, genial, Abel, nos estás aclarando mucho unas cuantas cosas que algunos que no sabíamos. Estas 5 dimensiones de las que me estás hablando, de la inteligencia emocional, son áreas, es que claro, vamos a intentar mezclar un poquito todo, ¿vale? Para que podamos sacar lecciones de psicología, de mente y espirituales. Estas 5 dimensiones de la inteligencia emocional son áreas que el cristianismo trabaja ampliamente. ¿Podríamos decir entonces que el cristiano ayuda o el cristianismo ayuda a desarrollar inteligencia emocional? Pues yo diría que sí. Fíjate lo que hemos dicho: conocimiento de uno mismo, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. Y precisamente todas estas áreas son áreas que trabaja el cristianismo. Son los valores cristianos, son muy apreciados en la sociedad, presentes en la Biblia, y tratan de desarrollar estas áreas del individuo. Por lo tanto, la Biblia está cargada de enseñanzas que tratan de desarrollar en nosotros una serie de valores y una serie de actitudes que también pretende la psicología, pero con una gran diferencia. Y es que la psicología pretende desarrollar esos valores, esas actitudes, esas 5 dimensiones de la inteligencia emocional como algo aprendido. Y te explican cuáles son las técnicas para que tú puedas ser más empático, para que puedas tener más autocontrol, para que puedas tener esa capacidad de creer en tus propias posibilidades de alcanzar las cosas. Y sin embargo, en la Biblia es de otra manera. No es algo aprendido, algo que si no hago todos los días me olvido, sino que es fruto de una experiencia que es difícil de explicar y que tiene un nombre, que es el de conversión. La conversión es una experiencia con Dios, es un proceso por el medio del cual la persona cambia de manera de pensar. Por lo tanto,
tiene un lugar, un cambio en su interior, de manera que hay un antes y un después. Y todos conocemos experiencias de personas que han pasado por esto en la Biblia, y es muy conocida la del apóstol Pablo, el carcelero de Filipos, el propio Zaqueo. El libro de Apocalipsis dice Dios: yo hago nuevas todas las cosas. El Señor es capaz de transformar nuestro interior para que podamos cambiar de manera de pensar. Si nos lo proponemos simplemente, como dice la psicología, seguramente no lograremos un cambio duradero, un cambio permanente. Pero Dios tiene ese poder de transformar a las personas y de hacer que estos valores de la inteligencia emocional se desarrollen en nosotros de una manera especial. De hecho, para poder alcanzar este estado, pues es necesario algo que se llama fe. Y la fe procede del oír o en este caso del leer la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Me gusta mucho un versículo en Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cambiar la manera de pensar, que es la conversión, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego, para desarrollar nuestra inteligencia emocional, que es el 80% del resultado de nuestra vida, es muy importante desarrollar los valores cristianos. Y eso se consigue de una manera extraordinaria por medio de esta digamos, experiencia que se llama conversión. Oye, me está encantando cómo lo estás llevando, porque realmente nunca he escuchado mezclar este tipo de cosas y me está encantando cómo lo estás llevando, porque vamos a ver, por medio de la psicología, y todos lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a preguntar quién. Yo nunca he ido a un psicólogo, pero vamos, oigo continuamente: es que mi psicólogo tal, es que mi psicólogo cual. Evidentemente son buenos, dan pautas para muchas cosas, pero no todo es eso, ¿no? Por medio de la psicología, evidentemente podemos influir en uno mismo, en los demás, podemos aprender cantidad de cosas: cómo puedo llegar a esto, cómo puedo lo otro, cómo puedo comprender esto de no sé quién, comprender esto de mí. Pero, ¿en qué se basan las técnicas de control? Porque mira, a veces uno ve cosas, a veces sabemos que la ficción supera la realidad, ¿no? Y a veces ves películas o historias que no vivirías en tu vida. Y hay unas historias de gente tratada por psicólogos por problemas gordísimos, y psiquiatras y demás, y se entremezclan una serie de cosas que son complicadísimas. Gente que está actuando de psicólogos, a lo mejor tienen un problema tremendo consigo mismos. Entonces, ¿cómo podemos basarnos en todo esto y tener control sobre ello? No dejarnos ayudar por una autoayuda, porque tú me dices, tú me cuentas y yo te digo cómo tienes que actuar. Todo esto es complicado. Dime un poquito cómo podemos tener control sobre todo esto. Mira, la psicología se plantea como algo que ayuda a una persona, pero que también puede servir para controlar a los demás, ¿no? Entonces, estas técnicas de control, ya sea sobre uno mismo o sobre los demás, se basan en el comportamiento del cerebro. Y hay una zona del cerebro que es de especial interés para la psicología, que se llama amígdala cerebral. Y es una pequeña parte del cerebro en el Aquí centro. vamos a tener imágenes, supongo. Sí, está en la región del cerebro medio y se encarga de hacernos sentir las emociones y los sentimientos. Respuestas de satisfacción o miedo son controladas por este elemento y es capaz de reaccionar con muchísima rapidez. Esto está puesto ahí con un objetivo de que sobrevivamos. Es decir, toma decisiones instintivas y con muchísima más rapidez que el cerebro racional, que el córtex, hasta 20 veces más rápido, con un objetivo, y es garantizar nuestra supervivencia. Es decir, a la amígdala no le importa que tú seas feliz, quiere que sobrevivas. Y cuando percibe una amenaza, te puede llevar a reaccionar de una manera totalmente irracional e incluso a veces pues, difícil de explicar, ¿no? Porque has actuado de una manera determinada en un momento efectivamente complicado. Por ejemplo, ante una situación de mucha tensión o de mucha incertidumbre, ocurre algo que se llama el secuestro amigdalar. Cuando una persona se queda en blanco. Se queda en blanco porque tiene mucha tensión y entonces la amígdala detecta una amenaza y entonces hace que el resto de elementos de nuestro cerebro no funcione como tiene que funcionar
y, por ejemplo, el córtex, que es el que toma esas decisiones a la hora de, y el racional, el que tiene que dar una explicación en un debate, hace que no funcione bien y corta la comunicación. Por lo tanto, la persona se queda en blanco, sufre un ataque de pánico y es incapaz de tomar decisiones, porque la amígdala lo que quiere, ante una situación que tú percibes como de tensión, es que escapes, que te marches, que te salgas corriendo, que no pases ni un segundo más en ese lugar. Así que para tener autocontrol, es importante que tengamos control de nuestra propia amígdala cerebral para que esté tranquila, para que esté relajada y para que el resto de funciones pueda funcionar correctamente. Súper interesante, Abel. Entonces, ¿qué técnicas nos enseña la psicología para controlar a la amígdala? Porque me acabas de decir cosas que todos hemos vivido, ¿no? Me he quedado en blanco. Cuando algo te supera mucho, mucho, muchísimo, te quedas en blanco, ¿eh? Y claro, em, ¿qué técnicas enseña la psicología para controlar a la amígdala? Mira, la psicología utiliza técnicas para controlar a la amígdala y con el objetivo de que esté relajada y que el córtex funcione bien. El córtex es lo que nos aporta la percepción, la imaginación, el juicio, el pensamiento, la toma de decisiones. Todas estas cosas son las que produce la amígdala. Cuando nosotros logramos, y se utiliza esta expresión que voy a decir en psicología, engañar a la amígdala, reducimos los niveles de cortisol, que es lo que produce el estrés. Generamos endorfinas, que es la sustancia que elabora el cuerpo y que da sensación de felicidad. Y para engañar a la amígdala, pues existen técnicas de respiración, incluso una postura, pues bajar la cabeza es una señal de que el organismo pues interpreta como de pesar. Sin embargo, levantar la cabeza genera testosterona, que es pues una hormona que nos hace sentir más capaces. Incluso se dice que para engañar a la amígdala, que sonrías. Si hace falta un lápiz en la boca para que la expresión de la boca sea de sonrisa, y eso simplemente el efecto de sonreír genera endorfinas, y las endorfinas nos ayudan a sentirnos cómodos y a que la amígdala pues esté tranquila. Y todo esto ayuda para que el resto de nuestro cerebro funcione correctamente. Y estas técnicas son las que enseña la psicología. Vale, me has hablado del cortisol, me has hablado de las endorfinas, la testosterona, o sea, un montón de cosas que, bueno, más o menos todos controlamos, pero me has dicho algo que me ha tocado, ¿no? ¿Se puede sonreír con los labios, Abel? Pero una cosa es sonreír con los labios, otra cosa es sonreír con los ojos. Es decir, hasta podemos engañarnos, autoengañarnos, engañar a los demás. Todo esto es complicadísimo, ¿no? Tendríamos que tener aquí un psicólogo, aunque tú controlas un montón, pero esto es complicadísimo, el tema del cortisol y todas estas historias. Ahora, somos cristianos y este es un programa cristiano. ¿Cómo realiza el cristiano el control de la amígdala? ¿O puede? ¿Se puede? ¿No se puede? Se puede. Y de hecho, todo lo que está escrito en la Biblia, todas las palabras de Jesús, están diseñadas para que estemos tranquilos. El cristiano se ampara en Dios para buscar el estado de relajación necesario para que el cerebro y el córtex funcionen correctamente. Así que confiar en Dios y poner delante de Dios todas nuestras preocupaciones y todos nuestros pesares reduce nuestro nivel de estrés y genera endorfinas, porque nos hace sentir mejor sabiendo que Él está en el control de todas las circunstancias. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque yo os haré descansar. Y también dijo: no os preocupéis por el día de mañana, tenga cada día su propio afán. Así que el cristianismo nos enseña que no debemos estar afanosos, porque el afán es una preocupación intensa que fatiga a la persona, y el Señor te dice: por nada estéis afanosos, poned vuestras peticiones delante del Señor. Y cuando pones tu confianza y tus peticiones delante de Dios, la paz de Dios, que como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento, va más allá de lo que humanamente o la psicología puede explicar, pues guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que la manera del cristiano de controlar a la amígdala no es con una sonrisa artificial ni levantando la cabeza, es poniendo sus pesares y sus peticiones delante de Dios y esperando que Él, a cambio, traiga a ti esa paz que te va a tranquilizar y te va a mantener en un estado en el que
tu cerebro funciona correctamente. Bueno, me encanta lo que me acabas de decir, ¿eh? Cómo lo hilas con la palabra del Señor. Porque sí, o sea, hay gente que trabaja en estos campos de comunicación, de psicología y todo esto, y es muy fácil que enseguida, incluso una conversación normal, no hay por qué tener una consulta psicológica, simplemente le sale, oye, no hagas esto que se te nota que no sé qué, o no hagas lo otro que se te nota que no sé cuánto, y es verdad, y es verdad. Pero lo que tú has nombrado y cómo lo has relacionado con la palabra de Dios, que nos da paz, todo entendimiento, todo, esto es maravilloso, ¿no? Porque a veces no podemos, a mí me dices, oye, vea, yo cruzo los brazos, bueno, eso a mí, por ejemplo, no me es difícil, pero hay gente que le cuesta mucho trabajo descruzar los brazos porque es algo que se sabe que en psicología o en comunicación, si yo me pongo así, estoy protegiéndome de lo que me puedan decir. Son cosas que más o menos todos sabemos, ¿no? Pero es maravilloso como la palabra de Dios nos dice, mira, hija, no te pongas ni para arriba ni para abajo ni con la sonrisa de Carmín, que aquí hay una cosa mucho más grande que todo eso y por mucho que te quieras proteger, esto es así, esto es así y esto es así. Así que vamos a ver, Abel, ¿y cómo realiza el cristianismo el control de la amígdala? Es que estamos mezclando aquí muchas cosas, pero súper buenas. Dímela. Sí, bueno, primeramente, si te parece, vamos a ver cómo el cristianismo, cómo la psicología puede influir en la amígdala del otro, ¿no? Hemos visto Vale, cómo sí. la psicología influye en nuestra propia amígdala y cómo el cristianismo también puede tener ese mismo efecto. Y ahora vamos a ver cómo la psicología influye en la amígdala del otro y luego vamos a ver cómo el cristianismo también tiene ese mismo objetivo. ¿Cómo puede la psicología influir en la amígdala del otro y con qué objetivo? Pues seguramente con el objetivo de que el otro haga y tome decisiones que a mí me convienen, ¿no? Entonces, la amígdala actúa entre situaciones de riesgo y nos interesa cuando queremos algo del otro que esté relajado. O a lo mejor en una negociación nos interesa que esté tenso y nervioso y nos interesa actuar sobre su amígdala para que lo excite y no le deje pensar bien, ¿no? Entonces, la psicología nos enseña cómo capturar su atención y lograr que nuestro mensaje sea bien recibido o que nos convenga la actitud de tensión de la otra persona. En general, vamos a pensar bien, el objetivo es que el otro pues, reciba bien nuestro mensaje y nos acepte como persona cercana. Y para eso nos basamos en dos elementos que son fundamentales en nuestra dimensión hacia otros, que son competencia y calidez. Queremos agradar al otro para que el otro pues, haga lo que nosotros queremos. La competencia es algo que se adquiere por el conocimiento. Una persona es competente cuando sabe de esto, sabe de aquello, entiende. Pero la calidez es otra cosa. La calidez se adquiere mediante técnicas que pueden aprenderse y pueden practicarse. Y la psicología trata de potenciar estos dos elementos, la competencia mediante el conocimiento, pero la calidez mediante técnicas y maneras de expresarse, maneras de hablar, cosas que se deben decir, que no se deben decir, la estatua, la postura, el lenguaje no corporal, y de manera que el otro me perciba con calidez y me acepte. Qué bonito es esto que me acabas de decir y cómo lo puedo entender cuando lo filtro por la palabra del Señor. A ver, muchas gracias. Ahora, el cristianismo, como acabas de decir, nos pide que nos preocupemos del otro, ¿vale? ¿Con qué intención hace esto el cristianismo? Pues mira, el cristianismo efectivamente te pide que te preocupes por el otro, que seas cálido con él, pero no con el ánimo de influirlo para que haga lo que tú quieres, sino todo lo contrario, para ponerte a su servicio y ayudarlo. Es un objetivo completamente distinto al de la psicología, que era, oye, ¿qué beneficio puedo tener yo de que el otro se encuentre a gusto conmigo? No, yo aquí quiero que él se encuentre bien y para eso quiero trasladarle un mensaje y ese mensaje pues es el mensaje del Evangelio. Incluso la palabra nos está diciendo, con relación al enemigo y al que te persigue, que ores por él. Orad por vuestros enemigos y aún por los que os persiguen. Mateo 5, 44. Orad por los enemigos y aún por los que os persiguen. Dice Lucas 6, 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os vituperan.
Así que el cristianismo es una religión evangelista, se preocupa por el otro y brinda a otros la oportunidad de disfrutar lo que nosotros ya tenemos. Oye, me gusta mucho lo que acabas de decirme, porque, mira, te voy a contar una cosa absolutamente anónima. Eh, yo recuerdo, no voy a decir ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero había alguien que realmente, bueno, tenía un don impresionante de compartir la palabra y, bueno, todo estaba muy bien montado, pero bien de verdad, ¿eh? Y yo recuerdo que mi padre había invitado a un compañero de profesión. Este señor era un radiólogo muy reconocido, ya no vive hoy, bueno, ni él ni mi padre. Y lo llevó a una historia y le dijo, oye, esta persona tiene conocimientos de psicología porque casi me levanta la mano. Entonces, ¿cómo te explico, Abel? Yo creo que me estás entendiendo. Hay que saber diferenciar bien la profundidad que puede el Señor, su espíritu y todo esto influir en una persona para una conversión. Que es verdad que se utilizan técnicas psicológicas, pues habrá quien las utilice, habrá quien las tenga naturales, no lo sé, pero yo siempre me acuerdo de aquella persona. Oye, esta persona tiene conocimiento de psicología, y te estoy hablando de hace mucho, yo era una niña, ¿eh? Entonces, cuidado, cuidado con utilizar estas historias, que son buenas y no tienen nada de malo, pero para convencer de lo que realmente lo único que tiene que convencer es el Espíritu Santo. Supongo que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Completamente. Una penúltima pregunta, Abel. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las técnicas de sugestión, que es un poquito lo que te quería decir yo con esto que te acabo de contar, totalmente anónimo y sin años ni edad, técnicas de sugestión y autoayuda y la paz de Dios que se obtiene por medio de la fe? Pues mira, la gran diferencia es que nuestra fe no se construye sobre la sugestión, sino que se construye sobre experiencias. Los que somos cristianos y hemos vivido experiencias a lo largo de nuestra historia, pues sabemos que Dios actúa poderosamente y sabemos que tiene poder para hacerlo cuando Él quiere. Así que son las experiencias con Dios las que forman nuestro carácter, las que nos transforman interiormente. Y no necesito engañar a mi amígdala para que esté tranquila, sino que la tranquilidad viene cuando presento mis problemas a Dios y confío en que Él tiene cuidado de mí. En último lugar, Abel, después de todo lo que hemos hablado, las imágenes que vamos a ir intercalando, es muy interesante este tema y creo que da para pensar, pero mucho, que mucho, que mucho. En último lugar, ¿qué consejo le darás o le darías a una persona que quiere obtener la paz con Dios y alcanzar las virtudes que ofrece el cristianismo? Y vamos a ver cómo me lo mezclas con la psicología, con el cristianismo, con la sugestión, con el Espíritu Santo. Te estoy pidiendo mucho, pero sé que tú vas a hacer contestarme bien. Mira, yo te daría un consejo fundamental, sobre todo a aquellas personas que todavía no conocen el Evangelio, ¿no? El consejo que daría es que se acerquen a la Biblia, que es fuente de sabiduría. La propia Biblia nos dice por qué debemos leerla y nos dice para que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando decimos hombre, vale mujer también. Un hombre o una mujer madura. ¿Qué es un hombre o una mujer madura? Es una persona que es reflexiva, que conoce las circunstancias que le rodean y es capaz de juzgar con juicio justo, con criterio, que actúa de manera cabal en todas las circunstancias. Es decir, aquellas 5 áreas de la inteligencia emocional de las que hablábamos antes, es el objetivo del cristianismo, el que la persona sea madura, y cuando es madura, esas 5 áreas pues, se consiguen en un nivel pues, muy elevado. Así que el mensaje o el mejor consejo que te puedo dar hoy es que entregues tu amígdala al Señor, o sea, que descanses en Él, que confíes en que Él va a actuar, porque Él conoce todas tus necesidades antes de que las plantees, conoce tus temores, te conoce mejor que tú mismo, y Él te va a llevar por el camino que debes andar y en su momento.
te va a rescatar de las dificultades de la vida y te va a llevar por el camino recto. Así que estate confiado, vive día a día descansando en él y presentándole todos tus problemas y todas tus necesidades, y de esa manera vas a llegar a este estado de hombre o mujer maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oye, a ver, pues muchísimas gracias. Realmente me ha encantado y espero que dé para pensar a mucha gente. La psicología es maravillosa, es buena y ayuda a muchísima gente y fantástico. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos se abusa un poquito de todas estas historias y nuestra amígdala, nuestro cortisol, nuestro todo esto hay que entregarlo por encima de todo. Es decir, hay demasiadas historias de autoayuda por aquí, por allí, por allá y demasiadas historias de mucho de todo. Entonces, sí, claro, psicología muy buena, fantástica, pero muy por encima de todo, el Espíritu Santo está ahí para llegar, como tú me acabas de decir, a ser ese hombre, esa mujer que puede a través del Espíritu ser del Señor y llegar a esa madurez que es maravillosa, a la estatura de un hombre o una mujer llenos del Espíritu del Señor. Así que de verdad, Abel, me ha encantado hablar contigo, como siempre ha sido un placer. También ha sido un placer pues tremendo estar con todos vosotros, que nunca sabemos a quién vamos a llegar, qué es lo que podéis necesitar y qué es lo bueno que os hemos podido ofrecer. Así que esto ha sido una entrevista a través de Zoom, YouTube de Beatriz Garrido, pero en esta vez con alguien a quien el Señor sabe que quiero mucho, miembro de nuestra iglesia, Abel Méndez, ingeniero naval. Y de verdad, un fortísimo abrazo ahí donde estés. Que tu amígdala no sé qué, que tu cortisol no sé cuánto, que dale, mira todo lo que quieras y cuanto más sepamos mejor. Pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios, realmente son los únicos que muy por encima de todo, a pesar de la ayuda que nos den, que es buena, puede llegarnos a alcanzar esa estatura que el Señor quiere de nosotros. Así que desde estas tierras gallegas, en un día raramente soleado, un fortísimo abrazo, Abel, gracias, y a todos vosotros, en el nombre del Señor, Beatriz Garrido. Dios os bendiga.